Cuando queráis. Para eso estoy. Pues, ¿cómo te llega el proyecto y, bueno, qué cara pusiste cuando supiste que podías estar en una película así? Llega a través de las directoras de casting españolas, que son las mismas con las que yo hice Pudor. Entonces, yo creo que en un principio, además, hombre, mi personaje es un personaje muy pequeñito o sea, simplemente es un soporte y ya está. Y entonces yo creo que buscaban sobre todo mis sensaciones, la verdad es que no lo sé, buscaban mucho físicos. Entonces a mí cuando me dijeron lo de Celia Sánchez Manduley, entré en Google y de repente empecé a ver fotos de ella, me quedé pasmada, porque realmente hay un parecido físico grande, ¿no? Ella era una mujer muy menuda y todo esto, pero de cara había fotos que a mí se me pusieron de verdad los pelos como escarpias, ¿eh? Entonces, bueno, yo me imagino que en principio es a partir de ahí, ¿sabes? Más una cuestión física. Y luego ya, pues bueno, te puedes imaginar, empieza a temblarte las piernas y yo creo que no terminaron de temblarme hasta que no llegué allí y ya llevaba un par de semanas, vamos. impone muchísimo, eso es la verdad. Por lo que se ve en la película, el personaje está bastante cercano a Fidel Castro. ¿Cómo veías la relación entre ellos? Está totalmente al lado de Fidel Castro. De hecho, estaba todo el tiempo detrás, para ser exactos. Siempre estaba detrás. Celia fue una mujer que tuvo muchísima parte activa en el asalto, vamos, en todo el proceso, todo el tiempo de Sierra Maestra. De alguna forma es el decodificador que había entre Fidel y el pueblo. Celia le iba contando, le iba diciendo lo que el pueblo necesitaba, ¿no? Es la que crea toda la red a nivel de infraestructura por la cual sobreviven en Sierra Maestra, es la que va implicando a gente, la que va consiguiendo dinero y además a nivel documental, muchísimos de lo que se sabe de todo de lo que ocurrió en Sierra Maestra es a través de sus escritos. Ella iba redactando todo, hay libros completos, hay cuadernos completos, gastos, cosas, ¿sabes? Todo pasaba por las manos de ella. Después, además, era una mujer que tenía mucho poder sobre Fidel. Era la única, se decían con los asesores cubanos que estuvimos y todo esto, decían que en Sierra Maestra a veces ella daba una orden, llegaba Fidel y preguntaba ¿quién ha dicho esto? Celia, punto, ¿no? Era la única mujer o la única persona también que le decía a Fidel aquí sí, aquí no, aquí te estás equivocando, esto no lo estás haciendo bien, ¿no? Es una mujer que después de los años no tiene detractores en ninguna de las partes. Tanto la figura del Che como la figura de Fidel pueden ser, te puedes encontrar, ¿no? Que haya gente más a favor o en contra. De Celia no hay nadie en contra, ni personas más afines al régimen, ni incluso los anticastristas, ¿no? Celia era otra cosa. Fue ella también la que creó realmente la infraestructura de educación de Cuba. Se preocupó muchísimo de las necesidades de las mujeres, se preocupó muchísimo por ejemplo, de la cuestión gay. Hay muchísimas cosas que Celia fue adelantando. Y bueno, yo he llegado a leer incluso que, claro, gente, en este caso sí que están más en contra del régimen, que han dicho, o sea, yo solo he leído que la revolución termina cuando Celia muera, ¿no? O sea, era una mujer que estaba siempre con Fidel, siempre. Pues veo que estás puestísima. Bueno, todos. Evidentemente. Y todo esto evidentemente es a raíz de que te ofrecen el personaje, porque yo creo que, hombre, es una historia que en general no se conoce demasiado. O sea, por mucho que las camisetas y tal, preguntas a la gente por el Che y poco te sabrán decir. Entonces, yo creo que habéis investigado a raíz de eso. Sí, hombre, imagínate si para cualquier película tienes un trabajo previo sobre el personaje de, yo qué sé, 2 meses, mes y pico, ¿no? Cuando la película además vas a tener delante a Benicio del Toro y la va a dirigir Soderbergh, ni te cuento, vamos, lo que haces, clavas codos como un animal, ¿no? Y era además una de las premisas, quiero decir, cuando llegabas allí, él parte o sea, coge a los actores que coge y parte de la base que todo ese trabajo tú ya lo tienes hecho, ¿no? O sea, él no tenía ni tiempo y éramos tantos actores, tanta gente, que no tenía ni tiempo físico para dedicarle a cada uno, con lo cual la premisa era que todo el trabajo ya lo llevas hecho y una vez que llegabas allí te olvidabas de todo. Entonces, después de pasar el periodo de aclimatación, de ver cómo se trabaja y todo esto y pierdes, no te digo el respeto, pero sí un poco eso, el tembleque, pues entonces, bueno, te dedicas a olvidar todo lo que has estado trabajando y se trabajaba muchísimo con improvisación, ¿no? ¿Cuánto de responsabilidad implica el interpretar a un personaje, aunque pequeño en la película, pero tan importante en la historia de la Revolución Cubana? Para mí mucho, sobre todo porque es un personaje tremendamente querido por el pueblo cubano, ¿no? Yo en ningún caso, o sea, desde el primer momento tenía muy claro que no iba a hacer a Celia Sánchez Manduley. Celia es Celia,
no creo que... ya está. O sea, entonces mi acercamiento fue con muchísimo respeto, tratando no de hacer, a ver si me explico, no de hacer un clon, entre comillas, ¿no? Intenté acercarme a ella, intenté traducir de alguna manera lo que podía significar ella y esperando que, bueno, que cuando la película se viera mi pequeña aportación como poco no molestara, ¿no? Que es lo que... Pero desde luego de puntillas, sobre todo por eso, ¿no? Sí, porque es cierto que es una responsabilidad enorme y me parece que la figura merece que no haya copias. ¿Tenías más...? Ah, perdona, No, es que me he quedado así porque... Pero bueno, esto son cosas mías, me quedo de repente colgada. ¿Tenías más personaje en el guión o es tal cual el guión como...? No, el guión ha tenido muchos cambios. En un principio a mí el guión que me envían, no sé si tenía solamente 5 secuencias. Después cuando llegué a Puerto Rico ya había 12 y después en rodaje se añadieron otras cuantas. Lo que pasa es que, claro, yo no sé en concreto la cantidad de metraje que ha podido tener rodado, vamos, pero yo calculo que le podía haber salido una película de 10 horas tranquilamente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, mucho se tiene que ir al traste. Sí era un personaje, pero en realidad yo creo que el personaje está contado con lo que está, ¿no? O sea, simplemente es un personaje que en la película la labor que cumple es una labor de apoyo, que es un soporte que ayuda a contar un poquito más de la historia, y a mí me parece que está contado con lo que está, pero sí, había muchísimo más rodado. ¿Sí? ¿En qué se va a encontrar la gente que vaya a ver la película? Yo creo que con una parte de la historia cubana que posiblemente para el pueblo cubano no sea tan... Digo posiblemente, no lo sé, pero no sea tan desconocida, pero desde luego para fuera, para el exterior, o sea, para los demás, yo creo que se va a encontrar con una parte de la historia cubana no conocida. O sea, todos, o bueno, quien más o quien menos, quiero decir, o en mayor o menor grado pueden saber sobre la Revolución, pueden saber sobre la época de Sierra Maestra, pero desde luego... yo estoy diciendo, a mí una de las cosas que más me gusta de la película es el punto de atención o el acento que ha puesto Soderbergh en contar cómo se hace ese mito, ¿no? Un mito no se hace solamente por la figura, un mito, en mi opinión, se hace por la gente que rodea ese mito, y no me estoy refiriendo a los personajes históricos importantes, es decir, a Fidel, a Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos o a Celia, ¿no? O a Vaquerito, no me estoy refiriendo a eso, sino me refiero al pueblo, ¿no? A cómo se le va acercando, a la relación que tiene esta figura con la gente de a pie, a la relación que tiene no solamente él con ellos, sino ellos con él, ¿no? A mí me gusta que la película pone el acento en eso, me parece que eso es lo que ayuda a contar la figura del Che, y me parece que eso sobre todo es lo que se va a encontrar el público, ¿no? Más allá de un trabajo espeluznante de Benicio del Toro, hasta el punto que ahora mismo para mí en la cabeza el Che tiene la cara de Benicio, no tiene la cara del Che real, ¿no? Más allá de eso, yo creo que se va a entender o se va a acercar un poco a lo que significó para cada una de las personas.